Buenos días, amados amigos y hermanos. Hoy, domingo 12 de enero de 2025, me permito impartir una palabra con fundamento en Mateo capítulo 9 y versículos 27 al 31. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y en la palabra de la mañana de hoy, vemos una historia de dos ciegos que reciben la vista. Y hay una serie de revelaciones importantes allí, que Dios quiere que empecemos a accionar en nuestra vida en este 2025. La palabra de Dios dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, que daban voces diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y hay muchas cosas importantes que entender. Lo primero es que le estaban siguiendo a Jesús dos ciegos. Y desde una cierta perspectiva, hay que entender que muchos de nosotros somos como Jesús. Seguimos a Jesús, decimos ser sus discípulos, sus seguidores, pero ciertamente somos ciegos espirituales. Estamos accionando espíritu de rebelión, de división, de cosas que no van conforme a los diseños de Dios, pero sin embargo le seguimos al Señor. Y la palabra dice que dos ciegos le siguieron. Pero luego, desde otra perspectiva y viendo la circunstancia de que aquellos hombres necesitaban recobrar su vista, la Biblia registra que dos voces, o que dieron voces y dijeron: Ten misericordia de nosotros. Y esto nos muestra que cuando nosotros tenemos alguna limitación para poder seguir a Jesús, eso no es realmente una excusa para seguir a Jesús. Muchos de nosotros dejamos de seguir al Señor, nos apartamos y tenemos una serie de excusas para hacerlo. Y realmente no funciona así. La palabra me muestra, y el Espíritu por la revelación me da a entender, que los ciegos dieron voces diciendo: Ten misericordia. Porque si bien lo seguían, a pesar de que no podían verlo, tenían la voz para poder llamarlo y poder pedirle que hiciera el milagro en ellos. Hoy la pregunta es: ¿qué te limita a seguir a Jesús? ¿Cuál es la excusa que tenemos para no seguir a Jesús? Porque ciertamente aquellos ciegos, aunque obviamente no podían ver, podían hablar. Y como podían hablar, utilizaron sus voces para pedir misericordia a Dios. Pero hay otra revelación impresionante. Dice: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es importante entender, porque la gran mayoría de traducciones hablan de hijo de David, pero hay una traducción que dice: Tú eres el Mesías. Y qué importante, porque realmente ese es el sentido del original. Aquellos ciegos no tenían la visión, pero usaron la boca para pedir misericordia. Pero ellos sabían a quién le estaban pidiendo misericordia. Cuando dicen hijo de David, dicen: Jesús, tú eres el Mesías. La pregunta es: ¿a quién le estás pidiendo tu ayuda? ¿A quién sigues y a quién recurres para que te apoye en tu dificultad y en tu necesidad? ¿Al hombre? ¿A la persona que quiere y que tú crees tiene el conocimiento o el intelecto para hacerlo? ¿O recurres a Jesús? Porque solo hijo de David, solamente el Mesías, podía obrar un milagro del tamaño que esos ciegos necesitaban. Aun Lucas, siendo médico y uno de los seguidores de Jesús,
En alguna ocasión dicen los historiadores que tocó a un ciego, en este caso a Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo, y dice que esa enfermedad no tiene cura, que ya estaba ciego. Sin embargo, sabemos que Jesús luego envía a alguien para que lo sane en el poder del Espíritu Santo. Hoy la pregunta es, ¿no tienes excusas para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu excusa? Porque los ciegos tenían la limitación de la vista, pero tenían voces y con eso utilizaron ese instrumento, esa capacidad para pedir misericordia. Pero no le pidieron misericordia a cualquier persona, fueron al hijo de David. Ellos reconocían que Jesús era el Mesías y por cuanto tenían claro que él era el Salvador, a él fueron para que le ayudara. Solo Jesús podía obrar un milagro del tamaño que ellos necesitaban. La pregunta número 1 es, ¿cuál es tu excusa para seguir a Jesús? Y número 2 es, ¿en qué te fundamentas o a quién sigues? ¿A quién está pidiendo ayuda de tus cosas? Porque hay cosas en las que solo Dios puede ayudarte y aún en las pequeñas cosas también necesitamos la guía de su Santo Espíritu. Pero luego hay una revelación que me impresiona y que tiene que ver mucho con el día de hoy, que es un día del Señor, es un día de ir al servicio, al templo, a alabar a Dios. El verso 28 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. La traducción en el lenguaje actual es un poco más clara y dice, los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó. ¿Sabe qué me impresiona de esto? Que la versión TLA deje claro que los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando estaban dentro de la casa, entonces le pidieron a Jesús que los sanara. Y Jesús les respondió, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron que sí podían creer que él podía sanarles de su problema de la ceguera. Y eso tiene que hacernos entender que así como hoy, que es el tiempo propicio, nosotros tenemos que ir a la casa de Dios. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y entraron con él hasta su casa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ir a la casa de Dios. ¿Cuántos milagros te has perdido? ¿Cuántos milagros hemos dejado de recibir? Porque no vamos a la casa de Dios y porque tenemos pretextos para seguir a Dios y porque iniciamos un año donde ya van 12 días y Dios todavía no sigue siendo el primero en nuestra vida. Pero la palabra dice que los ciegos siguieron al Señor hasta la casa y luego el Señor les preguntó, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí, por eso fueron sanos. Por eso les tocó los ojos y vieron conforme la fe. Debemos ir a la casa de Dios, pero no solamente debemos ir a la casa de Dios, escúchame bien, debemos ir a la casa de Dios creyendo. Porque cuando tú vas a la casa de Dios creyendo en ese Dios al que vas a alabar, al que vas a adorar, al que vas a escuchar su palabra, entonces Dios puede actuar milagros en tu vida. Dice que entonces le tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Muchos de nosotros tenemos ceguera espiritual y no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros porque somos muy almáticos y no tenemos fe, tenemos cariño, aprecio, gratitud y eso no está mal, pero eso es alma y Jesús y Dios es espíritu. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, pero para que Jesús abra nuestros ojos espirituales tenemos que tener la fe de creer que Él lo puede hacer. Y conforme a vuestra fe, no solamente la ceguera espiritual, sino cualquier milagro físico en cualquier área de nuestra vida va a ser hecho cuando vamos a la casa del Señor creyendo y sabiendo que Él es quien puede hacerlo en nuestra vida. Y la palabra dice finalizando que Él le dijo, que les encargó rigurosamente, mira que nadie lo sepa. Pero luego el versículo siguiente dice que ellos hicieron todo lo contrario, que divulgaron la fama de Jesús. Y esto quiere decir que cuando Jesús con sus propias palabras dice, mira que nadie lo sepa, le está diciendo a los ciegos y hoy a usted y a mí, que no busquemos fama. Muchos de nosotros Dios nos ha utilizado de manera sobrenatural. Instrumentos de Dios útiles para cosas impresionantes, imponentes y portentosas en las manos de Dios. Pero algún día se desactivó eso, no porque Dios nos lo haya quitado, sino porque buscamos nuestra fama. Porque un día creímos de una manera ilógica y por demás irracional que se trataba de nosotros. Jesús dice, mira que nadie lo sepa. Ellos ya le habían dicho en el verso 27, tú eres el Mesías, hijo de David. Pero él dijo, que nadie lo sepa. Porque Jesús no busca fama. Jesús nos muestra que a pesar de que seamos utilizados en gran manera por Él, tenemos que ser humildes. Sin embargo, aquellos hombres van y divulgan la fama de Jesús por toda aquella tierra.
Pero quiero que sepas algo para terminar este mensaje. El reconocimiento que Jesús recibió no fue porque él lo buscó, porque el verso anterior lo deja claro, que él dice, mira que nadie lo sepa. Él dice, no quiero que me den fama. Pero ¿por qué entonces en el verso 31 ocurre eso? Porque tenemos que tener claro que si bien Jesús es humilde y Jesús no buscó la fama, su reconocimiento, que es lo que muestra el verso 31, fue el resultado natural del amor que Dios y que Jesús tenía por los demás. Cuando tú tienes un amor por los demás, esa compasión por las multitudes, ese amor por satisfacer la necesidad de aquel que lo requiere, como Jesús lo hizo, el reconocimiento no hay que buscarlo. El reconocimiento es el resultado natural del amor que Jesús y que usted y yo tenemos que tener por los demás. Así que recuérdalo bien, activa hoy tu fe y corre a la iglesia, corre al templo y congrégate. Pero si vas a la casa de Dios, ve creyendo, ve con la mejor actitud, porque cosas grandes y milagros portentosos están a punto de suceder. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.